doblado las asistencias que se han llevado a cabo en los servicios de urgencias. Fíjense, si en este año han sido 135, estamos hablando del mes de julio, el año pasado fueron 49. ¿Cuáles son las situaciones que más se atienden, los casos que más llegan? Pues hasta 85 de ellos fueron por golpes de calor e incluso insolaciones. Y es que hay que recordar que sobre todo en las horas centrales del día las temperaturas han sido muy elevadas. Se han llegado a superar esos 40 grados de temperatura. 30 de esos casos fueron por síncopes de calor, mareos, desmayos también, 9 por agotamientos de calor, 5 por esa fatiga crónica que a día de hoy muchos de ustedes seguramente en casa dirán, sí, es que estos días estoy mucho más cansado y es que afecta mucho el calor. Y 5 fueron de esos casos por diferentes patologías. Esto en cuanto a la atención en el servicio de urgencias, pero también prestamos atención a los datos que facilita el Ministerio de Sanidad en cuanto a esas muertes atribuibles por el calor. Solo en el mes de julio en Aragón se dieron 144, 61 de ellos correspondieron a mujeres, a hombres y 83 a mujeres. Pero llama la atención si los segregamos por edades. Fíjense, donde más se dan esos casos de muertes atribuibles, como decimos en principio al calor, es a partir de los 65 años y hasta más de 85. En más de 85 son hasta 104 los casos, los posibles casos que hay registrados. Entre 75 y 84 son 22 y entre 65 y 74 son 10. Conforme la edad es menor, más jóvenes, estas circunstancias se dan menos. Y precisamente respecto a estas muertes atribuibles por calor ha hablado el director general de Salud Pública en Aragón, Francisco Javier Falo. Pero ojo, antes de escucharle, lo vamos a hacer ahora mismo, quería decirles también, hacer hincapié en que en esta última semana de agosto ya se han facilitado los datos y son 17 las muertes atribuibles al calor en Aragón. Ahora sí, escuchamos al director general de Salud Pública. No podemos decir que toda la mortalidad sea atribuible al calor, porque establecer causalidad es muy complicado. Pero quizá hay una expresión, la de blanco y en botella, ¿no? Es fácil pensar que si esto se nos está produciendo de manera sistemática, evidentemente hay una buena parte de la sobremortalidad o una parte de la sobremortalidad que es atribuible al calor. Estamos contándoles cómo el calor afecta a la salud de las personas. Vamos a saludar a Miguel García, él es el presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina. Buenos días. Hola, buenos días. Miguel, estamos hablando de un incremento en la atención de los servicios de urgencia, estamos hablando también de un incremento de la mortalidad atribuible al calor. En la primera semana de agosto en Aragón se registraron 17 fallecimientos relacionados con el calor. ¿Qué es lo que le sucede al cuerpo humano? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos exponemos a temperaturas tan altas y además de manera tan continuada? Pues yo creo que hay que descartar dos causas, ¿no? Una creo que la conocemos muy bien, que es la insolación, que es cuando estamos mucho rato al sol, que luego tenemos dolor de cabeza, aumento de temperatura, pero hay otra que igual no la conocemos tanto, que es el golpe de calor. El golpe de calor también se produce cuando estamos en mucha temperatura, pero de repente dejamos de sudar. Y cuando dejamos de sudar, dejamos de bajar nuestra temperatura corporal, aumentando esa temperatura, y es cuando podemos tener una pérdida de conocimiento, también empieza con dolores de cabeza, a veces parece una insolación, pero ese es el riesgo, ¿no? Y hay otros factores que yo creo que son más importantes fuera de esos, que cuando tenemos mucho calor, perdemos agua por sudoración, y los niños y la gente mayor no tienen el sentido de la sed, con lo cual no beben y necesitan que tengan alguna persona, un cuidador pendiente de que beban su cantidad de agua diaria. Porque sobre todo la gente frágil con enfermedades como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, son los que muchas veces acaban en verano en urgencias del hospital, porque se descompensan. Por tanto, tenemos que diferenciar esas dos circunstancias, esa descompensación que suele afectar a personas mayores, y veíamos como el porcentaje, el dato era altísimo en personas mayores de 85 años, y esas otras situaciones que pueden vivir personas más jóvenes, porque la mortalidad aumentaba mucho a partir de los 64 años. Es una edad que podemos considerar todavía joven. Sí. Sí, lo que hay que tener cuidado son de las horas intensas de luz, ¿no? De sol. El intentar hacer como hacíamos antiguamente, que cuando hay mucho sol, quedarnos en la sombra o quedarnos en casa. Y porque ya a esas edades empezamos con 64, estamos en esa zona, en esa franja, ¿no? Que empezamos ya a ser mayorcitos,
pero aún somos un poco considerados jóvenes y ya empezamos a tener cuidado y tenemos que estar más pendientes de esa hidratación que estamos hablando, y empezamos a tener algunas ya enfermedades que son las que se juntan con esa deshidratación y esas enfermedades basales, las que nos van a llevar a esas complicaciones, ¿no? Y confiarnos con que estamos aún casi como si tuviéramos 20 años, por decirlo así. Pues Miguel Gracia, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina, gracias por habernos atendido y habernos dado estas recomendaciones, algunas de ellas muy básicas, pero sin duda muy útiles y pertinentes en estos días. Muchas gracias.